El año pasado hablaba de un tema que eran los moriscos y la Inquisición, sobre el que he trabajado muy directamente, como les ha explicado Santiago. En cambio, sobre judeoconversos y sobre judíos he trabajado más con materiales no inquisitoriales. Yo escribí un libro que se llama Un hombre en tres mundos. Samuel Palache, un judío marroquí entre la Europa protestante y la católica, en la que le seguía la trayectoria a una familia de judíos marroquíes de origen español y hispanoparlantes que habían acabado estableciéndose en Ámsterdam, pero que mientras habían sido primero intermediarios y informadores para la corona española de las cosas que pasaban en Marruecos y luego espías. Es una familia parte de cuyos miembros se convierte al protestantismo y otra parte al catolicismo y otra parte se queda en Marruecos continuando siendo judía. Y el trabajo que hice de archivo en esos años, porque mientras estuvieron en España tuvieron conflictos con la Inquisición, me hizo interesarme de manera muy directa por toda una temática que yo solo había tratado desde el lado morisco. Y entonces la charla que vamos a tener hoy, hago una breve introducción porque tiene que ver con los judeoconversos y con la Inquisición. Voy a hacer una introducción muy ligera y me disculparán ustedes porque muy probablemente voy a repetir cosas que ya se han dicho en charlas anteriores, pero es para hacer el marco de acontecimientos en lo que nos movemos, por si hay gente que no ha venido a otras charlas o por si luego me refiero a cosas que no estoy segura que les hayan contado. Ustedes saben que les habrán contado seguro ya que el problema judeoconverso, pero en general el problema de la conversión religiosa y de la gente que ha sido convertida a una religión que no era la suya de origen, es uno de los problemas sociales y culturales más importantes de la España moderna, lo que los historiadores llamamos la España moderna, que son los siglos XVI a XVIII. Normalmente, siempre que se habla de judíos y de conversos, se toma la fecha de la expulsión legal de los judíos de 1492 como punto de arranque. Pero saben ustedes que el problema comienza bastante antes. Comienza con los conflictos de Sevilla, con los pogroms de 1391, con las predicaciones de San Vicente Ferrer y con toda una serie de predicaciones muy rotundas y muy enardecidas de las nuevas órdenes religiosas en pro de la conversión de los judíos. Muchas veces estas predicaciones a lo que enardecían era la población local que salía y saqueaba el barrio judío, etc. Y hubo una oleada muy contundente de conversiones que podemos decir forzadas o no guiadas precisamente por la evangelización y la convicción religiosa desde finales del siglo XIV y a lo largo del todo el siglo XV, que coinciden también con una serie de medidas legales y de la Iglesia y de las autoridades civiles encaminadas a reducir cada vez más las posibilidades sociales y de desarrollo económico y de ascensión social de la población judía en la península ibérica. Y durante todo ese siglo XV las conversiones son muy numerosas. Lo que sucede entonces es que la animadversión o los problemas que se habían ido dirigiendo en contra de la población judía a partir del mediados del XV se vuelven contra los conversos. De hecho, la acusación de que la conversión es falsa o de que los conversos aprovechan su conversión para pervertir la sociedad cristiana y que además no se han convertido sinceramente, es una de las razones, si no la razón principal,
de la fundación de la Inquisición en 1478. La Inquisición se dedica, en primer lugar, a la persecución del crimen de apostasía de los nuevos convertidos de judíos, es decir, las prácticas judaizantes o criptojudías de aquellos conversos que se consideraba que seguían practicando su religión en secreto. Igualmente, la medida de la expulsión de 1492, uno de los argumentos que se exhiben y que está escrito en el propio documento, en el propio decreto, es que la existencia de población judía en España impedía que los conversos se convirtieran sinceramente, porque seguían conviviendo con ellos, porque seguían teniendo libros que leer, porque seguían casándose con judías. Es decir, que para que los conversos se convirtieran realmente había que expulsar a los judíos. Esto sucede en 1492. Les habrán hablado también de ese decreto que da a los judíos la elección entre el exilio y la conversión. Y esta vez casi todos eligieron el exilio. Por decirlo de una manera muy sencilla, digamos que todos los que se iban a convertir ya se habían convertido, ¿no? Los que quedaban eran los más firmemente aferrados a su propia entidad judía, y fueron esos los que salieron al exilio. Esto no soluciona el problema en absoluto. El problema, como les digo, es de muy larga duración. Y solo les voy a contar las etapas, muy brevemente, por ejemplo, 4 etapas que hay de persecución inquisitorial a los judíos, a los judeoconversos, a los nuevamente convertidos de judíos, es como se le llaman. Luego hay documentos posteriores que les llaman marranos, etcétera, o que les insultan de distintas maneras, pero los documentos de Inquisición se refieren a judaizantes, están catalogados, digamos, como judaizantes, y son gente a la que se le llama de origen o nuevamente convertidos de judíos. La Inquisición persigue de una manera muy intensa y muy dura a los judeoconversos en los años posteriores a la fundación de la propia Inquisición y hasta los años 20 del siglo XVI, es decir, las 2 últimas décadas del siglo XV, desde 1480 hasta 1515-1520, la persecución es muy intensa, y hay una cantidad extraordinaria de personas procesadas por judaizantes, sobre todo en Toledo, sobre todo en las ciudades del sur de España, Sevilla, Córdoba y luego Granada, en la Inquisición de Extremadura, etc. Ese es el periodo de represión más dura y donde las penas son más graves. Es cuando más gente es, como decía la Inquisición, relajada al brazo secular. La Inquisición no ejecutaba a nadie, era una organización eclesiástica y no podía aplicar la pena de muerte, pero cuando se decía relajamos al brazo secular, es decir, entregaban al reo a la justicia civil para que la justicia civil implementara la sentencia, que normalmente era muerte en la hoguera, o aquellos que se arrepintieran en el último momento eran agarrotados o estrangulados antes de ser quemados. Esta es la primera etapa y la más fuerte. Luego hay un periodo entre 1520-30 hasta los años finales del siglo XVI, más o menos 1580, en que la atención de la Inquisición se dedica prioritariamente en los años 20-30 a todas las corrientes reformadas y luteranas, es decir, el miedo a lo que llaman protestantes o luteranos es enorme, a doctrinas más o menos disidentes o místicas que tenían que ver con movimientos reformados, como los famosos alumbrados, y a los moriscos. Los años centrales del siglo, con la rebelión de las Alpujarras de Granada, tienen una represión morisca muy grande. Y parece ser que el problema judaizante o el problema de los judeoconversos más o menos se disuelve o desaparece o queda en tono menor. Pero a finales del siglo se abre una nueva etapa de enorme intensidad también,
cuando, a raíz sobre todo de la unión de las dos coronas, de la portuguesa y de la española y de la castellana, muchos judíos que habían sido, cuando la expulsión, judíos de origen español, que cuando la expulsión se habían refugiado en Portugal y habían tardado más tiempo en convertirse, porque en Portugal el decreto de conversión es prácticamente de principios del 16, habían mantenido sus conocimientos judaicos y su vida entre las comunidades de una manera más intensa que en España. Cuando se unen las dos coronas y cuando la corona española tiene una gran necesidad de hombres de negocios y de hombres que gestionen asuntos de la hacienda real, y cuando les habrá contado también Ignacio Pulido, cuando fracasan o no son suficientes los banqueros flamencos y alemanes y hay que recurrir a los judíos, existe una segunda oleada que se dedica sobre todo a lo que los procesos llaman los portugueses. Hay una identificación entre portugueses y judaizantes. Y la última etapa es prácticamente a principios del siglo XVIII. Hay unos autos de fe en torno a 1720 donde todavía se queman unos 100 judíos. Es decir, que el proceso es muy, muy largo. Estamos hablando del siglo XVIII, que Europa está en plena ilustración, ¿no? Realmente constituye casi una obsesión en la España moderna y tiene una cantidad de efectos, digamos, colaterales o secundarios muy importantes, como son los estatutos de limpieza de sangre. De todos aquellos estatutos que tienden a recortar la capacidad de determinadas personas a ascender en la escala social y a acceder a honras y privilegios, como probablemente les habrán contado, se supone que empiezan en Toledo con la sentencia Estatuto de 1449, cuando los asuntos de Pero Sarmiento contra Alonso de Luna, etcétera, etcétera.